Sabes que en algún lugar, en este mismo momento, hay alguien arrodillado frente a una imagen de San Antonio de Padua. Sus manos tiemblan, sus ojos están llenos de lágrimas, y su corazón se rompe con una necesidad tan profunda que las palabras no alcanzan. Han viajado kilómetros para llegar a ese lugar, cargando con un peso que les ha robado el sueño, la paz y la esperanza. Tal vez sea una madre cuyo hijo lleva 3 días desaparecido. Tal vez sea un padre que acaba de perder su trabajo y no sabe cómo alimentará a su familia mañana. Tal vez sea alguien que acaba de recibir un diagnóstico que lo cambió todo, o alguien cuyo matrimonio pende de un hilo tan fino que podría romperse en cualquier momento. Pero hay algo que esa persona sabe, algo que la llevó a caer de rodillas. San Antonio jamás ha fallado a quienes claman su nombre. Jamás. En más de 800 años, nunca ha dado la espalda a quien acude a él con fe desesperada. Quiero contarte algo que pasó el martes pasado. Una mujer llamada Sara estaba sentada en su auto, afuera de un hospital, sosteniendo unos papeles con la peor noticia de su vida. Su hija, su única hija, llevaba 6 semanas en coma. Los médicos ya habían perdido la esperanza. Estaban recomendando desconectar el soporte vital. Sara nunca había sido muy religiosa, pero meses antes alguien le había dado una pequeña estampa de San Antonio. La encontró en su bolso, arrugada y olvidada, pero en ese momento de absoluta desesperación la apretó con fuerza y susurró: «San Antonio, si eres real, si puedes oírme, por favor ayuda a mi hija». No esperaba que pasara nada. Ni siquiera creía que algo pudiera pasar, pero se equivocó sobre el poder de San Antonio. En menos de 24 horas, su hija abrió los ojos. En una semana, estaba hablando, y en 2 semanas, ya caminaba. Los médicos lo llamaron un milagro imposible, pero Sara sabía la verdad. Fue la intercesión de San Antonio. Bienvenido, alma querida. Si estás aquí, es porque necesitas algo que solo el cielo puede darte. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque San Antonio, el taumaturgo, el santo de los milagros, te está llamando a este momento de oración. Déjame contarte sobre María. Hace 3 meses, estaba a punto de perder su casa. La orden de desalojo era definitiva. El banco ya había tomado la decisión y no tenía a dónde ir. Pero alguien le habló del poder de San Antonio para ayudar en situaciones imposibles. Esa noche oró con lágrimas cayendo por su rostro, suplicando a San Antonio que intercediera por su familia. A la mañana siguiente sonó su teléfono. Un familiar con el que no hablaba desde hacía años sintió de repente la necesidad de llamarla. En menos de una semana, no solo salvó su casa, sino que consiguió un nuevo empleo que le pagaba el doble de lo que ganaba antes. ¿Coincidencia? María no lo cree. Ella sabe que fue San Antonio quien intervino. Pero espera, porque la historia de María no termina ahí. 2 semanas después de empezar en su nuevo trabajo, su jefe le propuso una oportunidad de negocio. Algo que nunca habría imaginado, algo que requería exactamente las habilidades que había desarrollado durante sus años de lucha. En 3 meses, pasó de estar al borde del desalojo a ganar más dinero del que jamás soñó. Así es como actúa San Antonio. No solo resuelve el problema inmediato, muchas veces usa ese milagro para llevarte a un futuro que nunca pensaste posible. No solo responde tu oración, supera tus expectativas de formas que te dejan sin palabras, con el corazón lleno de gratitud. Esta no es una oración cualquiera. Es para quienes ya lo han intentado todo, para los que tienen el corazón cargado, las noches largas y una esperanza que se siente frágil, para los que todavía se atreven a creer que Dios sí puede mover montañas. Pienso en un empresario en Roma que lo perdió todo en un solo día. Su socio había malversado millones, su empresa estaba en bancarrota y enfrentaba cargos penales por delitos que no había cometido. Estaba sentado en su oficina vacía, mirando una botella de pastillas, listo para acabar con todo. Pero en su escritorio había una pequeña estatua de San Antonio que su abuela le había regalado años atrás. Nunca le había prestado atención, pero en ese momento
la tomó entre sus manos y empezó a orar. No con palabras elegantes ni frases preparadas, sino con la honestidad cruda de un hombre que ya no tenía nada que perder. «San Antonio», susurró, «no sé si puedes oírme, pero necesito un milagro. Necesito que me ayudes a salir de esta oscuridad». 3 días después, sonó su teléfono. Un investigador había encontrado nuevas pruebas que lo exoneraban por completo. El verdadero culpable fue arrestado. En menos de un mes recibió ofertas de 3 empresas distintas. Y en 6 meses ya dirigía un negocio más exitoso que el anterior. Pero lo que más me impactó de su historia fue esto. Dijo que perderlo todo fue lo mejor que le pudo haber pasado. Lo obligó a depender de Dios, a descubrir el poder de San Antonio, a entender que su identidad no estaba en su éxito, sino en el amor que Dios tiene por él. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta oración toca tu corazón, no te la guardes. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesita un milagro. Y suscríbete para ser parte de esta comunidad de fe. A veces, el simple acto de compartir se convierte en parte del milagro. De hecho, he visto personas recibir su respuesta en el mismo momento en que decidieron compartir esperanza con otros. Déjame contarte sobre Jennifer. Estaba viendo un video de oración a San Antonio, sintiendo en su corazón que debía compartirlo con su hermana, quien estaba pasando por un divorcio difícil. En el mismo instante en que hizo clic en compartir, su teléfono sonó. Era su hermana, llamando para decirle que su esposo acababa de pedir reconciliación y ayuda matrimonial. El acto de Jennifer al compartir el video fue, de alguna manera, lo que desató el milagro que su hermana necesitaba. Esa es la misteriosa fuerza de la fe en acción. Cuando damos un paso de fe para ayudar a otros, San Antonio muchas veces se mueve en nuestras propias situaciones. Cuando nos convertimos en canales de esperanza, la esperanza regresa a nosotros de formas que jamás imaginamos. Inclinemos juntos la cabeza. Entremos en este espacio sagrado donde lo imposible se vuelve posible. Hay una historia que se cuenta sobre San Antonio, que ocurrió durante su vida. Un joven, lleno de ira, pateó a su madre. De inmediato, arrepentido, fue a confesarse con San Antonio. El santo le dijo: «El pie que golpeó a tu madre merece ser cortado». El joven, tomando sus palabras literalmente, se cortó el pie. Cuando San Antonio supo lo que había hecho, no solo oró, tomó el pie cortado y lo colocó nuevamente en la pierna del joven. Frente a decenas de testigos, el pie fue completamente restaurado, sin ni siquiera una cicatriz. Si San Antonio pudo restaurar un pie cortado, ¿qué no podrá restaurar en tu vida? Pero esa historia no termina ahí. El joven cuyo pie fue restaurado se convirtió en uno de los seguidores más devotos de San Antonio. Dedicó su vida a servir a los pobres, cuidar a los enfermos y contar a todos sobre el milagro que había recibido. Su pie restaurado se convirtió en un símbolo del poder de Dios para restaurar cualquier cosa que haya sido dañada o destruida. Tal vez estás escuchando esto y pensando en algo en tu vida que se siente cortado, separado, destruido más allá de toda reparación. Tal vez es una relación que parece dañada para siempre. Tal vez es un sueño que parece muerto. Tal vez es tu salud, tus finanzas o tu esperanza misma. Quiero que sepas que el mismo poder que restauró el pie de aquel joven está disponible para ti en este mismo momento. La intercesión de San Antonio no ha disminuido con los siglos. Su poder para pedir milagros a Dios no se ha debilitado. Su compasión por los que sufren sigue tan viva como siempre. San Antonio, taumaturgo de Padua, tú que nunca has dejado sin ayuda a quienes invocan tu nombre, vengo ante ti ahora, no solo, sino con todos los que están escuchando estas palabras. Venimos con corazones probados, con sueños aplazados, con situaciones que parecen imposibles. Pero tú, San Antonio, conoces bien lo imposible. Has visto a los ciegos recuperar la vista, a los perdidos ser encontrados, a los rotos ser sanados. Has sido testigo del poder de Dios fluir a través de tu intercesión, de formas que incluso dejaron asombrados a los santos.
¿Recuerdas cuando predicaste a los peces? Cuando la gente se negó a escuchar la palabra de Dios, tú caminaste hasta la orilla del agua y comenzaste a predicar. Miles de peces salieron a la superficie, con la cabeza fuera del agua, escuchando atentamente cada palabra. Hasta la creación reconoce tu poder. Hasta los elementos obedecen tu intercesión. Pero déjame contarte lo que pasó después de que predicaste a los peces. Las personas que se habían negado a escuchar vieron ese milagro y se sintieron tan conmovidas que corrieron a escuchar tus palabras. Multitudes enteras se convirtieron ese día. Familias se reconciliaron. Corazones fueron tocados. Vidas fueron transformadas. Esa es la huella de tus milagros, San Antonio. No solo resuelven problemas individuales, crean olas de bendición que tocan muchas vidas. No solo responden a una oración, desatan movimientos de gracia que cambian comunidades enteras. Por eso te pido ahora, intercede por nosotros. Ponte delante del trono de Dios y di nuestros nombres. Háblale de nuestras luchas, nuestros miedos, nuestra necesidad desesperada de su toque, por los que escuchan y enfrentan ruina financiera. San Antonio, tú sabes lo que es confiar en la divina providencia. Pídele a Dios que abra puertas que ningún hombre pueda cerrar, que provea de formas que desafían la lógica humana. Pienso en Roberto, que lo había perdido todo en un negocio que fracasó. Oró a San Antonio todos los días durante 3 semanas. El día 21 recibió una llamada. Alguien quería comprar una pintura antigua que él había olvidado por completo. Resultó tener un valor suficiente para recomenzar su vida entera. Pero la historia de Roberto no terminó ahí. Con el dinero de la pintura, abrió un pequeño negocio para ayudar a otras personas que enfrentaban dificultades económicas. En 2 años, había ayudado a más de 100 familias a levantarse nuevamente. Su milagro se convirtió en fuente de milagros para otros. Ese es otro patrón que he notado en los milagros de San Antonio. A menudo vienen con una misión adjunta. La bendición que recibes no es solo para ti, es para compartirla, multiplicarla, convertirla en esperanza para otros que están sufriendo, por los que sienten que su cuerpo falla, que su salud se debilita. Tú que obrabas milagros de sanación, presenta su dolor ante el gran médico, pídele que restaure lo que está roto, que sane lo que está enfermo, que dé fuerzas donde hay debilidad. Recuerda a Catalina, a quien le dijeron que le quedaban 6 meses de vida. Ella hizo una novena a San Antonio, y cuando regresó al médico, los tumores habían desaparecido, totalmente desaparecidos. Los médicos no tenían explicación, pero Catalina sí la tenía. La sanación de Catalina ocurrió el día de la fiesta de San Antonio. Había estado rezando la novena durante 8 días, y en el 9º día, el 13 de junio, se despertó sintiéndose diferente. No solo mejor, completamente diferente. Podía sentir que algo en su cuerpo había cambiado. La tomografía confirmó lo que su espíritu ya sabía. Estaba completamente curada. Pero mira lo que hizo Catalina después. Formó un grupo de oración en su parroquia, específicamente para personas que enfrentan enfermedades graves. Cada semana se reunían para orar juntos a San Antonio pidiendo sanación. En los 3 años desde su milagro, 17 personas de ese grupo han recibido sanaciones milagrosas. 17. ¿Ves el patrón? San Antonio no solo sana a individuos, él crea centros de poder espiritual que siguen tocando vidas mucho después del milagro original. Para aquellos cuyas familias están rotas, cuyas relaciones cuelgan de un hilo. San Antonio, tú que reúnes a los perdidos con sus seres queridos, trae paz donde hay conflicto. Ablanda los corazones endurecidos. Restaura lo que el enemigo ha intentado destruir. Hay una mujer llamada Elena que no hablaba con su hija desde hacía 5 años. 5 años de silencio, de dolor, de orgullo separándolas. Empezó a orar a San Antonio, pidiéndole que restaurara esa relación. 3 días después, su hija la llamó. Ambas lloraron. Ambas se perdonaron. Ambas entendieron que la vida es demasiado corta para tener muros entre corazones.
La historia de Elena me recuerda a otro milagro familiar que ocurrió en Brasil. Dos hermanos estaban peleados por la herencia de su padre desde hacía 7 años. 7 años de abogados, de rencor, de una familia destrozada por la codicia. Su madre estaba muriendo, y su mayor dolor no era su enfermedad, era ver a sus hijos odiarse. En su lecho de muerte, les entregó a cada uno una medalla de San Antonio. «Prométanme», susurró, «que van a rezar a San Antonio por paz entre ustedes». Ambos hermanos, tocados por el último deseo de su madre, comenzaron a orar. Una semana después del funeral se encontraron en la tumba de su madre. Ambos habían sido atraídos allí al mismo tiempo. Ambos llevaban puestas las medallas de San Antonio. Se miraron y comenzaron a llorar. Toda la ira, todo el rencor, todos los años de odio se derritieron. Se abrazaron, se perdonaron, recuperaron su hermandad. Pero el milagro no terminó ahí. Su reconciliación inspiró a toda la familia extendida. Primos que no se hablaban desde hacía años comenzaron a reconciliarse. Se sanaron heridas antiguas. La familia que había sido destruida por la codicia fue restaurada por la gracia. Y para los que se sienten olvidados, abandonados, como si sus oraciones no pasaran del techo, escucha esto: Dios no te ha olvidado, Dios no te ha abandonado. Aún ahora, en este mismo momento, Él está obrando detrás de escena en tu vida. San Antonio sabe lo que significa sentirse olvidado. Hubo momentos en los que también se preguntó si Dios lo escuchaba. Pero cada vez, sin falta, la fidelidad de Dios fue más fuerte que sus dudas. Y la fidelidad de Dios también será más fuerte que tus dudas. Quiero contarte sobre un hombre llamado Tomás que se sentía completamente olvidado por Dios. Llevaba 2 años desempleado, su esposa lo había dejado, sus hijos casi no le hablaban y vivía en un pequeño apartamento sobreviviendo con cupones de comida. Se sentía como la persona más olvidada del mundo. Una noche, en su desesperación, entró en una iglesia antigua y se sentó frente a una estatua de San Antonio. Ni siquiera estaba seguro de creer en la oración, pero estaba tan desesperado que sus dudas ya no importaban. «San Antonio», susurró, «si Dios aún recuerda que existo, por favor ayúdame. No puedo más». A la mañana siguiente, recibió una llamada de una empresa a la que había postulado meses atrás. Querían entrevistarlo para un puesto que ni siquiera existía cuando él aplicó. Habían creado el trabajo específicamente para alguien con su combinación única de habilidades. Consiguió el empleo. En 6 meses, su situación financiera cambió por completo. Su exesposa, al ver cómo había cambiado, le pidió que intentaran reconstruir su relación. Sus hijos, orgullosos de la transformación de su padre, empezaron a acercarse de nuevo. Pero lo más increíble fue esto. La gerente de recursos humanos, que lo llamó también, estaba pasando por un momento difícil. Había estado rezando a San Antonio, pidiéndole una señal de que Dios aún se preocupaba por ella. Cuando sintió ese impulso de llamar a Tomás, entendió que ayudarlo a él era la forma en que Dios respondía también su oración. ¿Ves cómo obra San Antonio? No solo resuelve problemas individuales, teje milagros que tocan muchas vidas a la vez, creando redes de bendición que se extienden mucho más allá de la oración original. ¿Lo sientes? Esa sacudida en tu espíritu no es solo emoción, es la fe despertando, es la esperanza renaciendo, es la presencia misma de San Antonio que está contigo, llevando tu petición al cielo. Quiero contarte sobre un milagro que sucedió el mes pasado. Un hombre llamado David llevaba 18 meses desempleado, 18 meses de rechazos, de puertas cerradas, de esperanza que se desvanecía. Su esposa estaba embarazada de su 3er hijo, y él se sentía como un fracaso. Pero comenzó a orar a San Antonio con una desesperación que venía desde lo más profundo de su alma. En el día 19 de su novena, recibió no una, sino 3 ofertas de trabajo. 3, en un solo día. Y el empleo que eligió pagaba más que cualquier otro que había tenido en su vida. Cuando le pregunté qué había cambiado, me dijo: dejé de pedirle a San Antonio un trabajo y empecé a pedirle que me mostrara el plan de Dios para mi vida.
El milagro de David llegó cuando cambió su oración de «ayúdame» a «muéstrame». A veces, nuestras oraciones necesitan evolucionar. A veces, el milagro no es recibir lo que pedimos, sino descubrir lo que Dios quiere darnos. El empleo que David aceptó no era solo un trabajo, era un llamado. La empresa desarrollaba tecnología para ayudar a veteranos discapacitados a encontrar empleo digno. David, que también había servido en el ejército, comprendió que su lucha con el desempleo lo había preparado para ayudar a otros en situaciones similares. En su primer año, el trabajo de David permitió que más de 500 veteranos encontraran trabajo. Su milagro personal se convirtió en fuente de milagros para cientos más. Ese es el estilo de San Antonio. Bendiciones personales que se convierten en bendiciones comunitarias. Espera. Detente un momento. ¿Esta oración está tocando tu alma? Si lo está, no te la quedes para ti solo. Alguien en tu vida está esperando un milagro. Comparte esta oración con esa persona. Hazle saber que no estás sola. Quiero hablarte del poder de compartir esperanza. El año pasado, una mujer llamada Gracia estaba atravesando un divorcio muy doloroso. Se sentía rota, abandonada, sin esperanza. Alguien compartió con ella un video de oración a San Antonio y le tocó el corazón tan profundamente que decidió compartirlo con 5 mujeres más que también estaban pasando por dificultades. Una de esas mujeres estaba lidiando con la adicción a las drogas de su hijo adolescente. Otra cuidaba a su madre con demencia. Otra enfrentaba la bancarrota. Otra luchaba contra el cáncer. Y la quinta batallaba con la infertilidad. Gracia les propuso rezar juntas la novena a San Antonio, apoyándose mutuamente en medio de sus diferentes pruebas. Se reunieron cada noche durante 9 días, orando juntas, llorando juntas, esperando juntas. Al final de la novena, cada una de ellas recibió un milagro. La mujer con el hijo adicto encontró un programa de tratamiento increíblemente eficaz. La que cuidaba a su madre recibió ayuda inesperada de otros familiares. La que enfrentaba la bancarrota recibió una oferta de trabajo que resolvió su crisis financiera. La mujer con cáncer recibió noticias de que su tratamiento estaba funcionando mejor de lo esperado, y la que luchaba con infertilidad descubrió que estaba embarazada. ¿Y Gracia? El proceso de su divorcio de repente se volvió amistoso. Su esposo, que había sido hostil y amargado, cambió completamente de actitud. Pudieron llegar a un acuerdo justo que protegía a sus hijos y honraba los años compartidos en su matrimonio. 6 mujeres, 6 situaciones imposibles, 6 milagros. Esa es la fuerza de la oración unida a San Antonio. San Antonio, no solo pedimos milagros, pedimos la fuerza para creer mientras esperamos. Pedimos el valor de confiar cuando todo parece imposible. Pedimos la gracia de alabar a Dios incluso antes de ver su respuesta. Tú sabes lo que significa esperar el tiempo de Dios. Tú sabes que las demoras de Dios no son rechazos de Dios. Ayúdanos a descansar en esa verdad. Ayúdanos a encontrar paz en la espera, sabiendo que nuestro milagro está siendo preparado en el tiempo perfecto del cielo. Hay algo en la espera que purifica nuestra fe. Quema todo lo que no es verdadero, todo lo que no está arraigado en el carácter de Dios. San Antonio esperó 13 años antes de poder predicar públicamente. 13 años de preparación, de poda, de formación. Años en los que Dios estaba desarrollando en él el carácter necesario para ser un poderoso intercesor. Pero esos 13 años no fueron en vano. Durante ese tiempo, San Antonio estudiaba, oraba, profundizaba su relación con Dios, aprendía las mismas lecciones que luego harían su ministerio tan poderoso, estaba desarrollando la compasión que lo convirtió en un intercesor tan eficaz para los demás. Tu espera no es tiempo perdido. Tu espera es tiempo de preparación. Tu espera es Dios formándote para que seas capaz de sostener el milagro que está preparando para ti. Pienso en una mujer llamada Patricia que rezó a San Antonio durante 3 años por el regreso de su hijo. Su hijo se había marchado de casa a los 18 años, lleno de rabia y rebeldía,
cortando toda comunicación con la familia. Durante 3 años, Patricia rezó cada día sin fallar por el regreso de su hijo. Muchos le dijeron que se rindiera, que aceptara que su hijo no volvería. Pero Patricia se negó a dejar de creer. Sabía que San Antonio es especialista en encontrar lo que está perdido y confiaba en que su hijo sería hallado. En el 3er aniversario de la partida de su hijo, sonó el timbre. Abrió la puerta y su hijo estaba allí, con lágrimas corriendo por su rostro. Había estado viajando por el mundo, tratando de encontrarse, pero dijo que nunca pudo escapar de la sensación de que alguien estaba orando por él. «Podía sentir tus oraciones, mamá», le dijo. «Podía sentir que alguien intercedía por mí, incluso cuando yo no quería que rezaran por mí, y eso fue lo que me trajo de regreso a casa». El hijo de Patricia no solo regresó transformado. Sus años de vagar lo habían humillado, madurado y preparado para valorar el amor que una vez había rechazado. La espera fue necesaria, no solo para la fe de Patricia, sino también para el corazón de su hijo. En este mismo momento, donde sea que estés escuchando esto, di tu necesidad directamente a San Antonio. No te contengas, no sientas vergüenza. Él ha escuchado cosas peores. Ha visto imposibles mayores convertirse en testimonios. ¿Es tu matrimonio? Quiero que sepas que San Antonio ha restaurado matrimonios que parecían completamente destruidos. Déjame contarte sobre Carlos y María, quienes llevaban 15 años casados cuando Carlos tuvo una aventura. La traición fue tan profunda que María pidió el divorcio y se mudó con los hijos. Carlos quedó devastado, no solo por perder a su familia, sino por tomar conciencia de lo que había hecho. Empezó a rezar a San Antonio todos los días, no solo para que su matrimonio se restaurara, sino para que su propio corazón fuera transformado. Durante 8 meses, María se negó a hablar con él. Durante 8 meses, él oró y trabajó en sí mismo, asistió a terapia, revisó sus prioridades y se convirtió en el hombre que siempre debió ser. Entonces, en la fiesta de San Antonio, María lo llamó. Le dijo que ella también había estado rezando, pidiéndole a San Antonio que le ayudara a perdonar. No estaba lista para restaurar el matrimonio, pero estaba dispuesta a hablar. Esa conversación los llevó a la consejería. La consejería los llevó a salir de nuevo como novios. Salir de nuevo los llevó a enamorarse otra vez, no de lo que eran antes, sino de quienes se habían convertido a través del dolor y la oración. Renovaron sus votos al año siguiente, en la fiesta de San Antonio, pero más aún, se convirtieron en consejeros matrimoniales, ayudando a otras parejas a sanar de la infidelidad y la traición. Su matrimonio restaurado se convirtió en fuente de esperanza para cientos de otras parejas. ¿Es tu hijo? No hay rebelión demasiado profunda, ni situación demasiado oscura para la intercesión de San Antonio. Pienso en Margarita, cuya hija llevaba 5 años en drogas y prostitución. 5 años de noches sin dormir, de preguntarse si su hija siquiera seguía viva. Margarita hizo un compromiso. Rezaría a San Antonio cada día hasta que su hija volviera a casa. No oraciones rápidas, sino intercesión seria, profunda y constante. Cada mañana dedicaba 1 hora para rezar por la seguridad de su hija, por su corazón, por su regreso. En el 4º aniversario de la desaparición de su hija, Margarita recibió una llamada de un centro de rehabilitación a 3 estados de distancia. Su hija había colapsado por una sobredosis y mientras se recuperaba, pidió a las enfermeras que contactaran a su madre. Soñaba constantemente con un hombre de túnica marrón, le dijo. Me decía que volviera a casa, que alguien estaba rezando por mí. Finalmente entendí que debía escucharlo. La hija de Margarita pasó 6 meses en tratamiento y cuando regresó a casa, no solo estaba limpia, estaba transformada. Durante su recuperación, encontró la fe y sintió el llamado de ayudar a otras jóvenes que vivían lo mismo que ella. Hoy, la hija de Margarita dirige un ministerio que rescata mujeres jóvenes de la prostitución y la adicción. Más de 50 mujeres han encontrado libertad a través de su labor. Las oraciones de Margarita por una hija perdida se convirtieron en liberación para docenas más.
¿Es tu situación financiera? Dios es dueño de todo, y a través de la intercesión de San Antonio, Él puede liberar provisión de maneras que te dejarán asombrado. Déjame contarte sobre Fernando, quien llevaba 3 meses de atraso en su hipoteca y enfrentaba el embargo de su casa. Su pequeño negocio había fracasado, no tenía ahorros y su crédito estaba completamente arruinado. Fernando nunca había oído hablar de San Antonio, pero su vecina anciana le dio una estampa con una oración. «Reza esta novena», le dijo. «San Antonio nunca me ha fallado en 60 años de pedir su ayuda». Fernando era escéptico, pero también estaba desesperado. Rezaba la novena, pidiéndole a San Antonio un milagro financiero. En el 7º día, recibió una llamada de un abogado. Un pariente lejano que nunca había conocido había fallecido y le había dejado una pequeña herencia. La herencia fue justamente suficiente para ponerse al día con su hipoteca, con unos pocos miles de dólares restantes. Pero Fernando no se detuvo allí. Usó el dinero sobrante para comenzar un pequeño negocio de jardinería. En 6 meses, el negocio prosperaba. En un año, ya empleaba a 5 hombres que también estaban pasando por dificultades. El milagro financiero de Fernando se convirtió en fuente de esperanza y empleo para otros. Ese es el efecto multiplicador de las intercesiones de San Antonio. Crean olas de bendición que tocan muchas vidas. ¿Es tu salud? El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ti, y San Antonio puede interceder para que ese poder sane tu cuerpo. Quiero contarte sobre Rosa, diagnosticada con ELA a los 45 años. Los médicos le dieron de 2 a 5 años de vida, con parálisis progresiva y muerte eventual. Rosa tenía 3 hijos pequeños y un esposo que dependía de ella. No podía aceptar el diagnóstico. Empezó a rezar a San Antonio todos los días, pidiendo sanación, pidiendo un milagro, pidiendo más tiempo con su familia. Durante 2 años, su condición avanzó como se esperaba. Perdió el uso de sus piernas, luego de sus brazos. Se estaba preparando para morir, grabando videos para los cumpleaños futuros de sus hijos, escribiendo cartas para sus graduaciones y bodas. Pero en el 3er año, algo cambió. El avance de la enfermedad se detuvo y luego, milagrosamente, comenzó a revertirse. Volvió la sensibilidad a sus dedos, luego a sus manos, luego a sus brazos. En 6 meses estaba caminando otra vez. Los médicos no tenían explicación. La ELA no se revierte, no se cura. Pero Rosa sabía lo que había sucedido. San Antonio había intercedido por su sanación, y Dios respondió de la forma más imposible. Hoy, Rosa está completamente sana. Su historia ha sido documentada por profesionales médicos que no pueden explicarlo científicamente. Ella habla en congresos médicos, compartiendo su testimonio y dando esperanza a otros pacientes con ELA. Pero eso no es todo. Rosa fundó una organización que ofrece apoyo a familias que enfrentan la ELA. Su milagro se convirtió en una fuente de ayuda práctica y esperanza para cientos de familias. San Antonio recibe cada oración silenciosa, cada necesidad susurrada, cada grito desesperado. Llévalos todos ante el trono de gracia, donde está nuestro Dios, listo para responder, listo para obrar, listo para hacer milagros. Déjame contarte sobre el poder de este mismo momento. En el año 1263, un joven robó un panel de vidrio de la tumba de San Antonio. Inmediatamente, su pie se hinchó tanto que no podía caminar. Cuando devolvió el vidrio y suplicó perdón a San Antonio, fue sanado al instante. Pero aquí está el milagro. Ese panel de vidrio, cuando se colocaba sobre los enfermos, continuó sanando a personas durante décadas. Lo que quiero decirte es esto. El acto mismo de orar con sinceridad a San Antonio crea una conexión con su poder que no termina cuando termina la oración. La fe que estás ejercitando ahora, la confianza que estás depositando en su intercesión en este momento, está construyendo un puente entre tu necesidad y la provisión de Dios que permanecerá hasta que tu milagro se manifieste. Esa conexión es real, es poderosa y es permanente.
Una vez que has conectado verdaderamente con la intercesión de San Antonio, esa conexión permanece activa en tu vida. Él no te olvida, Él no abandona tu causa. Sigue obrando a tu favor hasta que llegue tu milagro. Pienso en un empresario llamado Antonio que le pidió ayuda a San Antonio para salvar su empresa en quiebra. Durante la oración, sintió una paz abrumadora, una conexión espiritual profunda. Aunque sus circunstancias no cambiaron de inmediato, sabía que algo se había movido en el mundo espiritual. Durante 3 meses, Antonio continuó rezando mientras su negocio seguía luchando, pero se aferraba a esa sensación de conexión, esa certeza de que San Antonio estaba trabajando por él. Y entonces, de repente, todo cambió. Una gran empresa decidió mudarse a su ciudad y necesitaba exactamente los servicios que su compañía ofrecía. Le ofrecieron un contrato más grande de lo que su empresa había ganado en toda su historia. En 6 meses, tuvo que contratar a 20 nuevos empleados para manejar la demanda. Pero Antonio dijo que el verdadero milagro no fue el éxito financiero, sino la paz que sintió durante esos 3 meses de espera. Sabía que San Antonio estaba trabajando, y ese conocimiento lo sostuvo en medio de la tormenta. Y ahora, San Antonio, no solo pedimos, esperamos, no solo tenemos esperanza, anticipamos, no solo creemos, recibimos, porque tú nunca has fallado a los que confían en tu intercesión. Nunca has decepcionado a los que invocan tu nombre. En Padua hay una corriente constante de personas dejando testimonios de milagros recibidos por tu intercesión. Las paredes están cubiertas de placas de agradecimiento, historias de imposibles que se volvieron posibles. Pero ¿sabes qué es lo que más me impacta? Muchos de esos milagros no ocurrieron en Padua, sino en los hogares, en las ciudades, en los momentos más silenciosos de oración personal. La distancia no limita el poder de San Antonio. La ubicación no restringe su intercesión. Ahí donde estás, en este mismo instante, tienes acceso al mismo poder milagroso que ha asombrado al mundo por 8 siglos. El mes pasado, recibí un mensaje de una mujer en Australia. Estaba rezando a San Antonio por la sanación de su esposo, diagnosticado con cáncer. Nunca había estado en Padua, nunca había visto la tumba de San Antonio, nunca había tocado una reliquia, pero tenía fe, tenía desesperación y tenía esperanza. Su esposo fue sanado, completamente sanado. El cáncer desapareció tan por completo que los médicos no pudieron encontrar rastro alguno. El mensaje de la mujer fue simple: San Antonio escuchó mi oración desde el otro lado del mundo. La distancia no significa nada para el poder de Dios. Esa es la verdad que quiero que comprendas. No necesitas estar en un lugar especial para acceder a la intercesión de San Antonio. No necesitas tocar una reliquia, ni encender una vela, ni realizar ningún rito. Solo necesitas fe. Y necesitas pedir. Algo se está moviendo en este momento. Algo está cambiando en el mundo espiritual. Ángeles están siendo enviados, oraciones están siendo respondidas, milagros están siendo liberados. Puedo sentirlo en mi espíritu mientras oro estas palabras. Hay una mujer escuchando ahora mismo, y su milagro financiero está siendo liberado. Hay un hombre cuya sanación ya ha comenzado. Hay una familia que está siendo restaurada desde el cielo. Hay alguien cuya situación imposible está a punto de convertirse en su mayor testimonio. Déjame hablarte sobre el discernimiento espiritual. A veces, cuando oramos por milagros, podemos percibir el movimiento espiritual que precede a la manifestación física. Es como sentir el viento antes de que llegue la tormenta, o sentir el amanecer antes de ver la luz. Ahora mismo, mientras oro estas palabras, siento que el rompimiento está llegando para varias personas que están escuchando esta oración. Siento que las cadenas están siendo rotas, que puertas están siendo abiertas, que el cielo está respondiendo a la fe que estás ejerciendo en este momento. Tu rompimiento no solo viene, ya está aquí. Tu milagro no solo es posible, es inevitable. Tu respuesta no solo está en el cielo,
ya viene en camino. En Portugal, cuentan la historia de una mujer cuyo hijo fue acusado falsamente de asesinato. Todas las pruebas estaban en su contra. Los testigos habían mentido y estaba a punto de ser ejecutado. En su desesperación, la madre oró a San Antonio toda la noche. A la mañana siguiente, el verdadero asesino entró al tribunal y confesó. Cuando le preguntaron por qué había confesado, dijo: «Un fraile vestido con un hábito marrón se me apareció y me dijo que tenía que decir la verdad». Lo que quiero que entiendas es esto: San Antonio no solo ora por ti, trabaja activamente a tu favor, no solo presenta tu causa ante Dios, se involucra en la solución, no solo intercede, interviene. Esto es lo que hace tan poderosa la intercesión de San Antonio. No solo le pide a Dios que te ayude, él participa en esa ayuda. No solo ora por tu rompimiento, ayuda a construirlo contigo. Quizá estés pensando: pero mi situación es diferente. Mi problema es muy grande. Mi error fue demasiado grave. Mi necesidad es demasiado desesperada. Déjame contarte la historia de un comerciante que lo perdió todo en un naufragio. Todo: su carga, su barco, su tripulación, su esperanza. Estaba arruinado, deshonrado, listo para acabar con su vida. Pero alguien le habló de San Antonio. Esa noche, oró con la desesperación de un hombre que se ahoga. A la mañana siguiente, llegó otro barco con noticias. Habían encontrado una embarcación con su carga intacta, varada en una costa lejana. No solo se había recuperado su mercancía, sino que el paso del tiempo y el agua salada la había transformado en algo aún más valioso. Ese es el toque de San Antonio. No solo restaura lo que perdiste, te devuelve más de lo que tenías. No solo resuelve tu problema, lo transforma en tu mayor bendición. Y la historia de ese comerciante no terminó allí. Con su fortuna restaurada, se convirtió en uno de los más grandes filántropos de su época. Construyó hospitales, financió escuelas, apoyó misioneros. Su milagro personal se convirtió en fuente de milagros para miles de personas. Ese es el patrón que veo una y otra vez en los milagros de San Antonio. No solo benefician al individuo, crean redes de bendición que tocan comunidades enteras. No solo resuelven problemas personales, generan soluciones que ayudan a muchos. Pero hay algo más que necesito que comprendas. El poder de San Antonio no está limitado solo a los grandes milagros dramáticos. Él actúa también en lo cotidiano, en lo sencillo, en esos momentos pequeños que forman tu vida diaria. Él te ayuda a encontrar las llaves perdidas. Él pone en tu camino a la persona adecuada en el momento justo. Él planta en tu corazón la idea exacta que puede cambiarlo todo. Pienso en una maestra llamada Linda, que estaba luchando con un estudiante particularmente difícil. Este niño era problemático, agresivo, y parecía decidido a hacerle la vida imposible a Linda. Ella había intentado todo: disciplina, recompensas, reuniones con los padres, juntas con la administración. Nada funcionaba. En su desesperación, Linda comenzó a orar a San Antonio pidiendo sabiduría. No pidió que el niño fuera retirado de su clase, ni que fuera el problema de otra persona, sino sabiduría para poder alcanzarlo. Al día siguiente, Linda notó que el niño llevaba puesta una camiseta rota. En vez de ignorarlo, se acercó en silencio y le preguntó al respecto. Él se quebró en llanto y le contó que su padre los había abandonado recientemente, que su madre estaba deprimida y que estaban pasando por graves dificultades económicas. El corazón de Linda se rompió por ese niño. Se dio cuenta de que su comportamiento no era malintencionado, sino dolor expresándose de la única forma que él conocía. Comenzó a tratarlo de una manera diferente, atendiendo sus necesidades emocionales junto con las académicas. En un mes, el niño se transformó. Sus calificaciones mejoraron, su comportamiento cambió y se convirtió en uno de los alumnos más dedicados de Linda. Pero más allá de eso, la forma en que Linda lo trató cambió por completo su manera de enseñar. Comenzó a ver a todos sus alumnos difíciles con ojos de compasión, no solo con disciplina. Su salón se convirtió en un lugar de sanación para niños heridos. A lo largo de los años,
ha transformado las vidas de cientos de estudiantes marcados por el dolor y el trauma. La pequeña oración de Linda pidiendo sabiduría se convirtió en un milagro que tocó incontables vidas. Así trabaja San Antonio, toma nuestros actos más pequeños de fe y los multiplica en bendiciones que van más allá de lo que imaginamos. San Antonio, tú que encuentras lo que se ha perdido, encuentra la esperanza en cada corazón que escucha esta oración. Tú que restauras lo que está roto, restaura la paz en cada alma angustiada. Tú que haces posible lo imposible, abre caminos donde parece que no los hay. Hay una razón por la que te llaman el obrador de maravillas. La maravilla no es solo asombro, es reconocer que estamos ante algo que va más allá de nuestra comprensión, algo que solo puede venir de Dios. Y esa maravilla está a punto de irrumpir en tu vida. Quiero contarte lo que sucede cuando las personas unen su fe en oración a San Antonio. En Italia existe una tradición llamada la cadena del milagro. Cuando alguien recibe un milagro por intercesión de San Antonio, lo comparte con 13 personas. Esas 13 personas oran por otras 13 más, y así sucesivamente. Los testimonios que surgen de estas cadenas son extraordinarios. El hijo de una mujer fue sanado de leucemia. Ella lo compartió con 13 personas. Una de ellas oró por el trabajo de su esposo. Lo ascendieron la semana siguiente. Otra oró por el matrimonio de su hija. La pareja reconciliada volvió a casa en cuestión de días. La cadena continuó y en un mes se documentaron más de 100 milagros. Ese es el poder de la fe unida. Ese es el poder de orar en acuerdo. Ese es el poder de lo que estamos haciendo en este momento. San Antonio, al cerrar esta oración, te damos gracias por escucharnos, por acompañarnos, por llevar nuestras necesidades directamente al corazón de Dios. Y te damos gracias desde ahora por los milagros que ya están en camino. Pero antes de terminar, quiero darte algo que puedas llevar contigo. En tiempos de San Antonio, las personas no solo venían a él por milagros, venían por sabiduría. Le preguntaban cómo vivir, cómo confiar, cómo mantener la fe en medio de tiempos difíciles. Su respuesta siempre era la misma. Recuerda que el amor de Dios por ti es más grande que tu problema. Recuerda que el poder de Dios es más grande que tu imposibilidad. Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto, aunque no lo entiendas. Así que al terminar esta oración, lleva estas palabras contigo. Cuando la duda susurre, recuerda el amor de Dios. Cuando el miedo crezca, recuerda el poder de Dios. Cuando la impaciencia te inquiete, recuerda el tiempo perfecto de Dios. San Antonio, te pedimos que cuides a todos los que se han unido a esta oración. Protégelos, guíalos y hazles sentir que no están solos en su camino. Hazles sentir tu presencia en su vida diaria, tu intercesión en sus luchas, tu poder en sus imposibles. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos. Que el amor de Dios los rodee como un escudo, y que el poder del Espíritu Santo obre en sus vidas de formas que los dejen sin aliento, llenos de asombro. Y que la intercesión de San Antonio te traiga el milagro que necesitas cuando lo necesites, de la forma que más glorifique a Dios. Tu milagro está esperando, alma querida. Tu liberación está en camino. Tu Dios ha escuchado tu clamor. San Antonio está llevando tu oración al cielo en este mismo instante, y el cielo está respondiendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero espera, siento en mi corazón añadir esto. Si aún estás aquí, si sigues escuchando, es porque San Antonio tiene algo más que decirte. A veces, el mayor milagro no es recibir lo que queremos, es descubrir lo que Dios realmente quiere darnos. A veces, la respuesta no es lo que esperábamos, es lo que realmente necesitábamos. Confía en el proceso, confía en el tiempo de Dios, confía en la intercesión de San Antonio. Tu milagro está más cerca de lo que imaginas. San Antonio de Padua, obrador de maravillas, ruega por nosotros, ahora y siempre. Amén.